¿Qué es el humanismo? El humanismo surgió en el siglo XV en Italia, en ciudades como Venecia, Florencia y Roma. Principales representantes del humanismo. En la península itálica, Giovanni Pico de la Mirandola veía al hombre como la mayor creación de la naturaleza. Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, expresa cómo alcanzar y conservar el poder. También consideraba que muchas de las actitudes, consideradas virtuosas por la moral cristiana, eran defectos para un gobernante. En los Países Bajos, Erasmo de Rotterdam fue el mayor representante del humanismo cristiano. En Inglaterra, Tomás Moro, en su obra La Utopía, creó una sociedad ideal donde todos vivían felices y en paz. El humanismo implicaba el hombre como centro del mundo. Los humanistas veían al hombre como el centro y medida de todas las cosas. Lo consideraban un ser libre y superior por su capacidad de razonar y aprender de su experiencia. La revalorización de la vida en la tierra. Los humanistas valorizaban mucho la vida en la tierra. En cambio, el pensamiento medieval decía que la vida empezaba después de la muerte. La inexistencia de verdades absolutas. Para los humanistas no existían las verdades absolutas o indiscutibles. Ellos profundizaban la discusión de las teorías, la observación de los hechos y la experimentación. También el humanismo se relacionaba con la burguesía. Los burgueses se convirtieron en mecenas, que eran personas que brindaban apoyo económico y protegieron a los intelectuales. La actividad de los humanistas se vio favorecida con la invención de la imprenta moderna. La imprenta moderna fue creada por Johannes Gutenberg en el año 1440. Su trabajo más destacado, la Biblia de 42 líneas, ya que fue el primer libro impreso con tipografía móvil. Por eso dedicó la gran mayoría de sus años en fabricar una imprenta con tipos móviles con cada letra del abecedario. Los científicos cumplieron un papel muy importante. Surgió un gran interés en matemática, astronomía, medicina y física. Los avances científicos influyeron directamente en el arte. Los artistas del Renacimiento tenían una importante formación científica con mucho conocimiento en el cuerpo humano. El Renacimiento artístico. El Renacimiento artístico surgió en el siglo XV en Florencia, Italia. Luego se expandió por el resto de Europa. Surgió ante la necesidad de expresar las profundas transformaciones de la sociedad de la época. Tiene ese nombre debido a que fue el renacer de las tradiciones del arte griego y romano, consideradas excelencias de la creación humana. Los artistas crearon nuevos modos de construir, pintar, de esculpir y se profundizó el estudio de la naturaleza. La arquitectura renacentista estuvo relacionada con el desarrollo de las ciudades. Los arquitectos incorporaron columnas de origen griego y romano. Los arquitectos que sobresalieron fueron Filippo Brunelleschi, iniciador del movimiento, León Battista Alberti, quien escribió un tratado de la arquitectura que se convirtió en un modelo a seguir, y Miguel Ángel Buonarroti. La pintura, la libertad de las imágenes. La pintura renacentista revela el marcado interés por la figura humana. Se destacaron técnicas como el uso de reglas, la perspectiva lineal, la pintura al óleo y reemplazaron la madera por la tela como soporte de la obra. Los motivos de las pinturas renacentistas fueron el retrato, los paisajes y temas religiosos. La escultura, la perspectiva del movimiento. La escultura renacentista se centró en representar el cuerpo humano y la capacidad expresiva. Los escultores lograron el dominio de materiales como mármol, bronce, madera y piedra. Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Juan Kepler, Sir Isaac Newton. Nicolás Copérnico, astrónomo y canónigo polaco, revisó y criticó el sistema geocéntrico de Ptolomeo, coloca la Tierra entre los planetas y al Sol como el centro del sistema. Entre los 7 axiomas de su teoría se cuentan: no existe un centro único de todos los orbes celestes, la Tierra es centro tan solo del orbe lunar, los planetas giran alrededor del Sol, la distancia Tierra-Sol es muy pequeña en comparación con la altura del firmamento, el movimiento del firmamento es consecuencia de la rotación terrestre, el movimiento aparente del Sol es consecuencia de los varios movimientos de la Tierra alrededor del Sol, el movimiento retrógrado de los planetas se explica por el movimiento de la Tierra. Galileo Galilei fue astrónomo, físico, matemático, filósofo y aceptó la teoría heliocéntrica de Copérnico. Fue procesado y condenado por la Inquisición romana, siendo obligado a retractarse sobre sus enseñanzas sobre el génesis de la creación. Estuvo 3 semanas en la cárcel. Descubrimientos: la ley de la caída de los cuerpos, la ley del péndulo, los montes y valles de la Luna, las fases de Venus y Mercurio, las manchas del Sol, los anillos de Saturno, los 4 satélites de Júpiter. Inventos: el termobaroscopio, la balanza hidrostática y perfeccionó el telescopio multiplicando 32 veces el alcance que tenía. Explicó lo siguiente: que la Luna carecía de luz propia, esta luz viene del Sol, que la Vía Láctea está formada por miriadas de estrellas, que los satélites de Júpiter giraban en torno a él, utilizando la torre inclinada de Pisa, demostró que los cuerpos de pesos diferentes caen con igual velocidad. Galileo es el creador de la física moderna, a través del método inductivo, llegando a utilizar con sumo acierto el método experimental en todas sus instancias. Juan Kepler, astrónomo y matemático alemán. Se lo conoce como uno de los fundadores de la astronomía moderna y como fundador de la óptica moderna, al indicar la forma de perfeccionar el telescopio construido por Galileo. Es, sin duda, el descubridor del método para la previsión de los eclipses del Sol y la Luna. Realizó 3 descubrimientos que recibieron la denominación de leyes de Kepler. Todos los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, teniendo el Sol como foco. Una línea imaginaria trazada del Sol a un planeta se mueve sobre áreas iguales en tiempos iguales. Existe una proporción matemática entre el cuadrado de la figura que representa el tiempo empleado por un planeta al girar alrededor del Sol. Sir Isaac Newton, físico, astrónomo y matemático nacido en Inglaterra. Estableció la teoría de los colores e inventó el sistema de matemáticas superiores. Se dice que Newton descubrió la gravitación universal el día que vio desprenderse una manzana y caer al suelo.
Newton construyó un telescopio de reflexión, sistematizó en forma completa la mecánica clásica, introdujo el teorema binomial y el estudio de la naturaleza de la luz, simplificó las leyes de Kepler, sostuvo que la luz blanca es la combinación de los 7 colores, haciendo el método inductivo, formuló 2 leyes. Que toda acción genera una reacción, que todo cuerpo, cualquiera que sea su estado de movimiento o reposo, tiende a conservarlo hasta que una fuerza superior la altera. Martín Lutero era un monje agustino, el cual estaba atormentado por el tema de la salvación del alma y la iglesia no le daba respuestas concretas. Estaba en contra del papado, el cual cobraba el perdón de Dios a cambio de limosnas o donaciones. También expresaba que la iglesia no tenía validez sobre el sacramento de la confesión, la Biblia era la única fuente de fe y cada creyente podía interpretar libremente los textos bíblicos y podía desempeñar el papel de sacerdote y contraer matrimonio. Él presentó 95 tesis, sus ideas de la catedral de Wittenberg, pero le dijeron que se retracte, a lo que él se negó. El emperador Carlos V le ordenó que se retractara, pero él se negó nuevamente y fue condenado a morir en la hoguera. Pero fue gracias a la intervención del príncipe de Sajonia que no murió allí. Expandió sus ideas gracias a la ayuda de príncipes y nobles que se unieron a él, pero hubo varios conflictos entre católicos y luterianos. Calvinismo y anglicalvinismo. El calvinismo fue un movimiento religioso protestante fundado por Juan Calvino en el siglo XVI. Se basa en la doctrina de la predestinación. Dios ya ha decidido quién se salvará, y en la vida austera, disciplinada. Se expandió por Europa y en Francia recibieron el nombre de hugonotes. El anglicanismo fue iglesia creada por el rey Enrique VIII con el acta de supremacía. No rompió con la iglesia católica porque el papa no le permitió divorciarse. Combina elementos del catolicismo y protestantismo. El Concilio de Trento es una reunión de la autoridad de la Iglesia Católica. Este fue convocado por el Papa Pablo III, donde elaboraron los decretos del catolicismo moderno. Se dictaron disposiciones como cumplir la prohibición de casarse, y uno de sus decretos fue: la fe es el principio de la salvación del hombre, pero las buenas obras y el arrepentimiento son necesarios para la salvación.